Sean todos bienvenidos, mis hermanos. Qué bueno verlos. Les pido primeramente disculpa, perdón por la decoración. Está muy bonita la decoración. Ah, pero le damos gracias a Dios que tenemos un lugar donde reunirnos para alabar el nombre de Cristo. ¿Ok? La decoración es lo de menos. Lo más importante es la palabra del Señor, ¿ok? Que se va a exponer en esta mañana. Como todos saben, continuamos en la serie de estudio en nuestra carta a los Efesios y esta vez estamos entrando o llegamos al comienzo, casi al final ya de la carta a los Efesios. Efesios capítulo 6. Pero estamos entrando en un tema, o sea, ya vimos que Pablo le habló a los matrimonios, ¿verdad? Como vimos la semana pasada, pero ahora vamos a hablar de ese fruto de ese matrimonio. Por decirlo de alguna manera, vamos a estar hablando de los hijos y de cómo los padres deben de educar y de guiar a los hijos. Por eso tomamos la decisión de que los niños hoy no van a ir a la escuela dominical con su maestra, sino que se van a quedar acá presentes para escuchar la palabra de Dios. Porque esto tiene que ver con ellos. Amén. Y lo primero que yo quiero decirles a los padres es que no existe una persona más influente en la vida de tu hijo que tú. La mayor influencia en la vida de nuestros hijos somos nosotros. Fíjate, no es el pastor, no es la maestra de escuela dominical, no es un maestro en la escuela, sino que somos nosotros los que influenciamos en la vida de nuestros hijos, ya sea para bien o para mal. Es por esto por lo que los hijos reflejan lo que ven en el hogar. Cuando escuchamos que un hijo en la escuela está gritando, se está portando mal, etcétera, no mires al niño. Busca en la casa. ¿Qué está pasando en la casa? Porque verdaderamente el niño es un reflejo del hogar. Así de sencillo. Efesios capítulo 1, mira como Pablo lo dice, Efesios 6:1 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando Pablo escribía las cartas y las mandaba a las diferentes iglesias, Pablo las escribía y no las llevaba usualmente él, sino que las mandaba con un mensajero. Y cuando este mensajero llegaba a esta iglesia, ellos no decían, bueno, vamos a hacer algo especial, porque viene el mensajero del apóstol Pablo. O ellos no decían, vamos a hacer un culto especial, porque vamos a leer la carta del apóstol Pablo. Sino que simplemente pues ellos se reunían en las casas, como de costumbre, abrían el pergamino y comenzaban a leer esta carta. Y es interesante porque la primera palabra que Pablo usa en este versículo es, ¿cuál? Hijos. Lo que está haciendo y lo que me lleva a mí al pensamiento de que los hijos también estaban reunidos para escuchar la palabra de Dios. O sea, los padres no dejaban a los hijos en casa, sino que los traían con ellos a esa reunión de los santos para escuchar la palabra de Dios. Y fíjense que este pensamiento va muy bien, o mejor dicho, va muy en contra de cómo pensamos hoy en día muchos. Porque muchos, pastores, que mi hijo tiene muchas tareas. Hermanos, tiene el domingo entero, la tarde del domingo, para hacer las tareas.
Pastor, es que mi hijo anoche se acostó tarde viendo videojuegos y pues está cansado. Hermano, tiene todo el domingo para descansar. O se hubiera acostado más temprano el sábado. Pero los niños tienen que venir a la casa del Señor para escuchar la palabra de Dios. Cuando yo comencé en el ministerio con 18 años, ya hace ya unos cuantos años de eso, en Cuba yo comencé como líder de jóvenes. Y yo siempre le decía a la iglesia de que a los adultos, yo les decía, vengan a los cultos de jóvenes. Es muy bueno apoyar a los jóvenes y que los jóvenes vean que los adultos también les están apoyando en su ministerio. Y yo siempre les decía a la iglesia en Cuba, no existe un Dios de los adultos y un Dios de los jóvenes. Haciendo alusión a lo que la Biblia nos enseña en Deuteronomio 6:4, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios Jehová uno es. O sea, aquí estamos viendo de que no existe el Dios de los de la tercera edad, el Dios de los adultos, el Dios de los jóvenes, el Dios de los niños, sino de que es un solo Dios. Por eso es que yo siempre les decía, vengan porque tenemos un solo Dios, una sola palabra del Señor. Mira, hermano, el no traer a nuestros hijos a escuchar la palabra de Dios no solo es una falta de dominio hacia los hijos o una falta de respeto, sino que va mucho más allá. El no traer los hijos a escuchar la palabra de Dios es una desobediencia directa a Dios. Es una desobediencia directa a Dios. Pastores, que mi hijo está cansado. Que descanse después. Mire, venir a la iglesia es fácil cuando uno tiene deseo. Cuando uno no tiene deseo es cuando uno tiene que, como dice la palabra, tomar su cruz y seguirle. Venir a la casa del Señor. Y los niños tienen que venir a la casa del Señor. Hoy mismo en la mañana mi hijo me decía, yo no quiero ir, yo lo que quiero es dormir. Yo le dije anoche que hoy se tenía que levantar temprano para venir a la casa del Señor. Entiendan que la palabra de Dios, tu hijo necesita escucharla. Mira lo que dice Deuteronomio 6, 6 y 7. Dice, y estas palabras yo te mando hoy. ¿Quién está hablando? Jehová, el Señor, ¿verdad? Y estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿A quién le están hablando? A los padres. Esta palabra te mando yo, ¿ok? Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella y estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando se levanten. Hermano, no es una decisión del padre, es un mandato. Por eso el no traer a los hijos a la casa del Señor es una desobediencia directa hacia Dios. No es una opción. Ahora, lo que sucede con muchos padres es que vivimos una cosa en la iglesia y somos otros en los hogares. Y tu hijo se va a mantener confundido. Ah, pero es que mi papá levanta las manos en la iglesia, pero en la casa las levanta para darme golpe. O sea, que tu hijo te vea siendo el mismo en la casa que en la iglesia. Se nos hace muy cómodo a muchos padres traer a nuestros hijos para que me lo cuiden ahí un ratito. Yo voy a llevar a mi hijo a la iglesia para que la maestra de escuela dominical los cuide y que ella se encargue de enseñarlo. Mire, hermano, iglesia, no se trata, la enseñanza solamente no es de la escuela dominical o del pastor. La enseñanza a los hijos es de ustedes, es de nosotros, los padres. Porque este versículo en Deuteronomio 6, 6 y 7 no le está diciendo al pastor ni a la iglesia, le está diciendo directamente a los padres. Es tu deber enseñarle a los hijos. Pero jóvenes, niños que me están escuchando, ahora voy con ustedes.
Papá se va a equivocar. Mamá va a fallar. Pero eso no te da ningún permiso para desobedecer a tus padres. Mamá se va a equivocar. 100%. Pero eso no es un permiso que tú tienes para desobedecer a tus padres. Ahora, no existe una ley en la Escritura que diga enfáticamente en relación a la obediencia a los padres. Sin embargo, este mandato queda ampliamente extendido en el Antiguo Testamento y explícitamente en el libro de Proverbios, de que el hijo debe de obedecer a los padres. Mira lo que dice Proverbios capítulo 6, verso 20. Dice, guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. O en Proverbios 1:8 que dice, oye, hijo mío, las instrucciones de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Para los padres, los hijos en muchas ocasiones son motivo de tristeza, lamentablemente, o de alegría a causa de sus comportamientos. Por esto por lo que Salomón dice en Proverbios 17:21, engendrar a un hijo necio es causa de pesar. Ser padre de un necio no es ninguna alegría. Es tristeza para el corazón del padre. Y luego unos versículos más adelante, en el mismo capítulo 17, verso 25, dice, el hijo necio irrita a su padre y causa amargura a su madre. Por eso, hijos, cuando usted se está comportando como un necio, desobedientemente, usted está trayendo tristeza a sus padres. Sin embargo, cuando el hijo es sabio, el corazón del padre se alegra. Mira, Proverbios 23, de 15 a 16 dice, oye, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis enseñanzas también, mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablen cosas rectas. Qué alegría cuando vemos a nuestros hijos caminar en el camino del Señor. Cuando vemos a nuestros hijos andar en la verdad y cuando vemos a nuestros hijos verdaderamente comportarse como hijos de Dios. La obediencia a la enseñanza de los padres pronuncia una vida abundante en los hijos. Proverbios 4:10. Oye, hijo mío, y recibe mi razón y se te multiplicarán años de vida. Ahora, ojo, porque casi siempre usamos este versículo y algunos otros para decir, obedece a tu padre y a tu madre y vas a vivir una vida larga. Salomón no está hablando de que vas a vivir más años de vida. Salomón no está diciendo de que porque el hijo sea obediente, va a vivir más años. Salomón lo que está diciendo es que un hijo obediente va a tener una vida bendecida y gozosa en el Señor. El pastor Samuel Pérez Millo dejó un comentario sobre esto diciendo, la obediencia a los padres es expresión de la aceptación de la autoridad divina delegada. Por tanto, es una manifestación de obediencia directa al mismo Dios. Padres, no esperes que si tu hijo no te obedece, el día de mañana va a obedecer las autoridades impuestas por el gobierno o puestas por Dios en la iglesia. No lo va a hacer. Todo nace desde la casa. Tu hijo aprende los fundamentos, ¿dónde? En la casa, en el hogar. Viéndote a ti obedecer también a tus padres, porque todos somos hijos. Si un hijo no puede o no quiere obedecer la autoridad de su padre en casa, cuando crezca, no va a querer respetar la autoridad de su país o la autoridad puesta por Dios en la iglesia. Ahora bien,
Los niños seguro se están preguntando, bueno, pastor, pero ¿y hasta cuándo debo obedecer a mis padres? Sí, porque cuando somos niños queremos ser adultos. Y cuando somos adultos queremos volver a ser niños. Regresar para atrás. ¿Hasta cuándo? Porque si hasta los 18 años yo tengo 17. Me falta un año. A los 18 me voy y ya. No tengo que obedecer a sus padres. Mira, hijos, usted tiene que obedecer a sus padres en todo tiempo. Fabela me está mirando con los ojos así. Efesios 5:31 nos da la respuesta a esta pregunta. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mientras tu hijo viva en tu casa, tu hijo debe y tiene que obedecerte. ¿Cuándo tu hijo ya no te va a obedecer más? Cuando tu hijo sale de tu casa a crear su propia familia. Cuando tu hijo sale de su casa para crear a su propia familia, ahí es cuando ya no te debe de obedecer. Si tiene que continuar escuchando tus consejos, si tiene que continuar honrándote, como vamos a ver más adelante, pero ya esa obediencia per se de que sí o sí ya no es tan. ¿Por qué? Porque el hijo salió a crear una nueva familia. Ahora bien, jóvenes, cuando estoy diciendo que tienes que obedecer a tu padre, eso no significa de que tienes que hacer exactamente todo cuanto él te dice. Ahora los padres empiezan a verme con mala cara. Si tu padre te está diciendo, obedéceme a mí, pero desobedece a Dios, no. Si tu padre te está diciendo, obedéceme a mí, porque esto también está bien delante de Dios, entonces sí. Tengo toda la obligación de respetar y de obedecer a mis padres. El mismo Señor lo dijo en Mateo 10:37, que dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, hijos, ustedes tienen que obedecer primeramente a Dios, pero también a tus padres. Pero si tu padre te está pidiendo algo fuera de la palabra o de la voluntad del Señor, recuérdale de que tu prioridad tiene que ser Dios en tu vida. El padre es responsable del orden del hogar y de la obediencia del hijo, así como obedecer al Padre Celestial. Y los hijos tienen toda la obligación de obedecer a su padre mientras obedecen al mismo tiempo las enseñanzas de Dios a través de la palabra inspirada de Dios. Efesios 6:2 y 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. En la demanda para los hijos no solo determina la obediencia, también el cuidado personal. Por lo que Pablo está diciendo o está haciendo alusión al quinto mandamiento dado por Dios a Moisés en Éxodo capítulo 20, versículo 12, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y la palabra hebrea que usa aquí el autor del libro de Éxodo es la palabra kabed. Y está diciendo, o se considera esta palabra de significado, que debemos considerarlos valiosos, respetarlos y tratarlos con dignidad. Hijos, no solamente tienes que obedecer a tu padre, también tienes que honrarlo. Tienes que someterte a ellos también. Ahora, pastor, pero ¿y cómo yo puedo honrar a mi padre? ¿Qué cosa es honrar? Bueno, honrar es escucharlos con respeto. Es obedeciéndolos mientras se está bajo su autoridad, hablando bien de ellos, cuidándolos cuando envejezcan y mostrándoles toda gratitud
a nuestros padres. Eso es honrar a un padre. Y ahora yo estoy hablando específicamente a los niños, a los jóvenes en esta mañana, pero todos somos hijos. La obediencia es hasta que usted sale de la casa de tus padres, pero la honra no tiene fecha de caducidad. Usted tiene que seguir honrando a tu padre. Así tú tengas 50, 60 años, usted debe y tiene que honrar a tus padres. Cuando tus padres te dicen, ve y limpia tu cuarto, Crismelia. Cuando tu padre te dice, ve y limpia tu cuarto, organiza tu ropa, haz las cosas, tú puedes cerrar la puerta de tu cuarto y hacer caras. Comenzar, ahí viene la vieja, ahí está de nuevo. Está bien, no hay ningún problema. Ahora, puede ser que tu padre no te esté mirando. Pero ¿y qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con Dios? ¿Dios no te está mirando? Porque tu papá no va a ver la cara que tú estás poniendo, ¿ok? Pero Dios conoce tu corazón. Dios sabe verdaderamente qué es lo que hay en tu corazón. ¿Crees que Dios no conoce? Ahora, ¿a quién le debes más respeto? ¿A Dios o a tu padre? Mire, hijos, jóvenes, niños, aunque mi mamá y mi papá no me miren, mi Padre Celestial me está mirando. La obediencia y la honra a nuestros padres no es solamente un mandamiento dado por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, sino que la ley, que también está en la ley dada por Dios. Éxodo 26 dice, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hijos, no se trata de una opción, sino de un mandamiento del Señor. Un mandamiento es algo que sí o sí hay que cumplir. Aunque tu padre no lo cumpla, usted tiene que cumplirlo. Porque el Señor te está diciendo, obedece y honra a tus padres. Tenemos que hacerlo. Los hijos adultos ya no están obligados a obedecer a sus padres en todo, pero siempre deben de honrarlos. Como les decía hace un momento, la honra no tiene fecha de caducidad. Usted tiene que continuar honrando a sus padres. ¿Y qué dice el versículo 4? Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y estoy entrando en un punto muy interesante. Porque Pablo habla 3 versículos a los hijos y uno solo a los padres. Pero ese versículo es tan importante en la familia que usted no es capaz de imaginárselo. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y Pablo le está diciendo que la disciplina y la amonestación provienen directamente del Padre. Aunque lógicamente la madre también es partícipe de esta disciplina, ahí está siendo enfático directamente al Padre, al hombre, varón masculino. Es a quien le está hablando. La Biblia pone la disciplina en manos del Padre, principalmente debido a la autoridad delegada de Dios. El Padre Celestial disciplina a sus hijos y por ende este Padre terrenal se sujeta y actúa al mismo propósito y orientación hacia sus hijos. Así como mismo Dios disciplina a sus hijos, pues el Padre tiene que disciplinar a su hijo también. Pero como mismo Dios disciplina en amor
a sus hijos, el padre también tiene que disciplinar en amor a su hijo. No se trata de una anarquía. No se trata de que tienes que hacer lo que te digo, sí o sí. No, sino de hacerlo con amor. Sino de hacerlo de buena gana. Para que ese hijo, de la misma manera que usted lo está enseñando en amor, pues que ese hijo te obedezca también en amor. Que también te quiera honrar en amor y no como un mandamiento obligado. Ese Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermano, usted debe de someterse a Dios para que Dios lo guíe en cómo guiar a su hijo. No quieras guiar a tu hijo por tus propios conocimientos. No quieras guiar a tu hijo por tu sabiduría o tu gran experiencia. No, guía a tus hijos por la palabra de Dios. Padre, recuerda que la ciencia produce técnicos, pero solo la Biblia produce sabios, porque solo Jehová da la sabiduría. La enseñanza a los hijos debe comenzar desde el entendimiento de un padre, de lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No es una promesa, no te está diciendo que tu hijo no se va a apartar del Señor, ¿ok? Puede ser que cuando crezca tu hijo pues diga yo no quiero, yo renuncio a la fe, yo no quiero seguir en esto. Pero si tu hijo lo hace es por un muy mal ejemplo del padre de cómo vivió su fe en la casa, en el hogar. Cuando usted escenifica, cuando usted muestra a Cristo en tu casa, en tu hogar, al ir por el camino, al despertar, al ir por el camino, a la hora de comer, por la noche, antes de acostarte, como dice Deuteronomio 6:6 y 7, tu hijo no se va a apartar. ¿Por qué? Porque está viviéndolo constantemente. No es una promesa de Dios, pero sí es algo que tenemos que tener nosotros como padres con una seguridad en nuestra vida. Tenemos el claro ejemplo de Timoteo, cuando Pablo le escribe en la carta a Timoteo y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, su madre y su abuela instruyeron a Timoteo, le enseñaron la fe a Timoteo. ¿Y quién fue Timoteo? Un pastor. Desde muy temprano, desde muy joven también. Un pastor joven. ¿Pero por qué? Porque fue enseñado, instruido en la fe desde muy pequeño. Luego más adelante, Pablo le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Cómo tu hijo va a aprender las sagradas escrituras si tú no se le enseñas? Ayer en la tarde, mi hijo se sienta conmigo y me comenzó a hacer una serie de preguntas teológicas. Me preguntó con respecto de que, ¿por qué si Dios es uno, por qué está con todos nosotros y en todo lugar? Y me hizo algunas otras preguntas más. Cuando tu hijo te haga esa pregunta, ¿qué le vas a responder? ¿Qué le vas a decir a tu hijo? Nadie puede dar lo que no tiene. O sea, para tú poder enseñar, tú tienes que aprender. Para tú poder instruir, tú tienes que seguir. Padres, yo sé y yo entiendo que el materialismo que estamos viviendo nos ha envuelto en un sistema de vida muy complicado, donde el padre se ve obligado a pasar horas fuera de la casa, donde el padre no está presente en la vida de la esposa o en la vida del hijo.
Yo entiendo eso. Yo entiendo que los biles no paran, que hay que continuar pagando, que hay que continuar trabajando. Pero hay que hacer una balanza. ¿Qué es lo más importante para tu vida? ¿La crianza de tu hijo o pagar las deudas de la casa? Ambas cosas son importantes. Pero tu hijo te está esperando. Tu hijo tiene dudas. Tu hijo necesita respuestas. Tu hijo necesita que lo guíes a la verdad, de que lo guíes a Cristo. Cuando tu hijo crece, comienzan los problemas, comienzan las situaciones. Entonces ahí es cuando los padres queremos llevar a los hijos al psicólogo, al consejero, al terapeuta. Mira, habla con él porque yo no le entiendo, porque él no habla conmigo, porque él... Mi hijo, es que tu hijo se está criando solo. Tu hijo no tiene con quién hablar. Simplemente porque le estás dedicando más tiempo al trabajo y a buscar dinero para la casa que pasar un ratico con tu hijo. Ese momento que tú pasas con tu hijo, que tú le enseñas a tu hijo, es el momento que va a marcar su vida eterna. La vida eterna de tu hijo. Hijos criados en ambiente de inseguridad y desafecto, y lo único que provocan en ellos es un comportamiento conflictivo y temperamentales. Tu hijo está creciendo solo. Tu hijo se está viendo envuelto en este mundo que en vez de ayudarlo lo va a estar consumiendo y lo va a estar guiando y alejando de la verdad. Simplemente porque tú le estás dedicando más tiempo a otra cosa que a tu hijo. Muchas veces los comportamientos de nuestros hijos es un problema, no es un problema de maldad, como algunos padres vienen y me dicen, pastor, es que mi hijo, yo creo que mi hijo es malo. Tu hijo no es malo. Tu hijo es un niño que está creciendo sin el afecto, sin el amor, ¿ok? Sin la guianza de un padre y simplemente se está viendo envuelto en cómo este mundo y esta sociedad lo va guiando y alejando de Jesucristo. Pero tu hijo no es malo. Ahora, sí es un pecador. Tu hijo es un pecador. Como mismo lo somos cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas como también esos niños. Tu hijo necesita pasar tiempo con su padre. Tu hijo necesita que tú le críes y lo amonestes en el Señor, como dice Efesios 6:4. Él no necesita una consola más. Tu hijo no necesita una PlayStation más. Tu hijo no necesita un closet lleno de ropa. Tu hijo te necesita a ti como un padre presente en su vida. En la época de la reina Victoria en Inglaterra, entre los años de 1837 a 1901, hubo algo que se conoció como la disciplina victoriana. La disciplina victoriana estaba fundamentada en formar niños obedientes, disciplinados socialmente y socialmente correctos, en mantener un control y un orden en la vida de los hijos y en evitar una desobediencia de parte de los hijos. Pero existe una gran diferencia entre la disciplina victoriana y lo que la Biblia enseña como disciplina a los hijos. La Biblia dice de que debemos de formar el carácter desde el corazón de nuestros hijos. La Biblia enseña que debemos de guiar al niño a la sabiduría y el temor de Dios. No solo un comportamiento externo, sino una transformación del niño. No se trata de imponerle al niño ciertas cosas, ¿ok? Según la disciplina victoriana, sino de poderle enseñar al niño para que ese niño tenga ese deseo de querer obedecer.
No se trata de que te obedezcan porque sí, sino de que me obedezcan en amor. No se trata de que me tengan miedo, sino de que me respeten y me honren. A veces como padre, y yo fui uno de ellos, ¿ok? El Señor también me ha hablado a mí y me ha ido transformando. Hubo un tiempo en mi vida donde yo decía, a mí o me respeta o me obedece. O me obedece o que me tenga miedo. A mí me daba igual. Lo mío era que hiciera lo que yo quería. Muchas veces como padres cometemos ese error. Hermano, no es que te tenga miedo. Es que te ame, que te respete, que te honre. No funciona cuando usted implanta sus decisiones sin tener una conversación con el hijo, una explicación al hijo. Mira, vamos, no puedes salir ahora a jugar en los cuartos de la iglesia. ¿Por qué? Porque mira, está decorado, está muy bonito para una actividad. Explícale al hijo. No le digas, no, porque no. No, pero ¿por qué? Porque lo digo yo y punto. Porque esa es la frase que todos los padres decimos. La disciplina del padre debe de ser tan positiva que no provoque ira en la vida de tu hijo. Que no provoque ira en la vida de tu hijo. Que no genere una actitud de resentimiento hacia los padres cuando un padre disciplina a su hijo en una forma de ganar resentimiento del hijo hacia el padre. Ustedes no saben cuántos casos yo veo. La mayoría de los pacientes míos en la clínica son jóvenes, son niños de 12, 13, 14 años. Y ustedes no tienen idea de cuántos yo veo que tienen un resentimiento directo hacia los padres. Llegan y me dicen, mire, es que mi hijo no habla conmigo, no se abre. Perfecto. ¿Qué tiempo te sientas tú a hablar con tu hijo? No, es que yo no sé cómo le va en la escuela. ¿Qué tiempo le dedicas tú a buscar, a investigar sobre tu hijo? A ver, ¿tú te sabes el color favorito de tu hijo? Mira, ahí está Cris Mira preguntando a Dinora cuál es el mío. O sea, dedícale tiempo a tu hijo, dile, siéntate, ¿ok? Ama a tu hijo, que tu hijo sienta la presencia de un padre en amor, no en reprensión. Son dos cosas muy diferentes. Pero tu hijo cada vez que tu hijo llegue a la casa, ¿qué es lo que va a sentir? Ya mi mamá y mi papá vienen a regañarme. ¿Cuántas veces le das beso a tu hijo? ¿Cuántas veces abrazas a tu hijo? ¿Cuántas veces te sientas a conversar, a ver una película con tu hijo? Muchos padres no son gobernados por la razón, sino por el sentimiento más primario en su conducta, especialmente nosotros los latinos. Escuchen bien esto. Nosotros los latinos somos muy temperamentales. Y cuando el hijo me hace algo, lo primero que hago es me viro para atrás y le meto 4 gritos al muchacho. En vez de hacerlo por un sentimiento, hazlo con una razón. Está bien. ¿Cómo? ¿Quién dijo paciencia? El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Que tu hijo vea ese fruto del Espíritu en tu vida, en el hogar. Que tu hijo pueda ver a Jesús en tu vida. Actuamos de cierta manera que luego nos podemos arrepentir ante nuestros hijos. Ahora, ¿esto significa que no debemos de corregirlos? No, para nada. Fíjense que yo no estoy diciendo no lo corrijas, corrígelo en amor. Hebreos 12, 6 y 7 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien padre no disciplina? Proverbios 23, 13 y 14 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Padres, latinos, hispanos, denle suave con la mano, pero denle con la mano. La vara corrige al muchacho. El no hacerlo es falta de amor y de obediencia al Señor también. Pero hazlo con amor. Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Atiendan acá, yo sé que el tema está interesante y que es bueno para debatir entre todos, pero debatan después. Atiendan acá que esto es la palabra del Señor y esto es importante, ¿ok? Porque como nosotros criemos a nuestros hijos, es la sociedad que vamos a tener el día de mañana. Hay muchos que me dicen, la sociedad está perdida. ¿Cómo fue la manera de crianza? Hay padres que no le quieren dar a los niños. Hoy en día la psicología, los psicólogos dicen, no le deja al niño porque eso lo va a traumar. No, dale. La corrección se tiene que hacer con amor. No una manera que usted vaya a irrespetar también a su hijo, que lo vaya a provocar a ira a su hijo. Pero usted tiene que enseñarle a su hijo de que también tiene que respetarlo y que la desobediencia tiene unas consecuencias. En ocasiones es necesario castigar con vara. En otras, con una simple conversación, podemos terminar. Pero no te limites a conversar solamente. Recuerda que el Señor también te dice, corrígelo con la vara. Hermanos, al final de todo el pasaje de Efesios capítulo 6, Dios no está mostrando algo poderoso. El hogar no es solo un lugar para convivir. El hogar es el primer lugar de discipulado espiritual. Lógicamente, yo estoy llamado a ser discípulo a mi hijo, pero yo necesito ser discípulo de Cristo. Es una transferencia directa. Es una transferencia de vida. Jesús me ha dado libertad. Jesús me ha dado vida. Por ende, yo también le voy a transferir esa vida y esa libertad a mi hijo. Los hijos no solo necesitan comida, no solo necesitan ropa, no solo necesitan educación. Tu hijo te necesita a ti en su vida. Y los padres no están llamados solo a ser provocadores, sino ser pastores del hogar bajo la autoridad del pastor de los pastores, que es Cristo Jesús. El hijo obediente honra a sus padres, el hijo honrado honra a Dios y el padre fiel forma generaciones que aman al Señor. Pero cuando el hogar pierde la dirección, la sociedad se va a perder. Cuando el padre pierde la dirección, el hijo se va a perder. En una ocasión, un hombre mayor, y ya con esto termino, estaba sentado en un parque viendo a los niños jugando. Y se le acerca a una persona y le dice, ¿en qué piensas? El Señor le dice, estoy pensando en algo que me rompe el corazón. ¿Cómo que estás pensando en algo que te rompe el corazón? Estoy viendo a los niños que todavía tienen padres vivos, pero están creciendo como huérfanos. Hay muchos niños que tienen a sus padres,
pero están creciendo como si nunca los tuvieran. Sus padres están presentes físicamente, pero ausentes en la vida de sus hijos. A veces como padres le exigimos obediencia y honra a nuestros hijos, pero no le estamos dando la presencia, el afecto y el amor que tu hijo está necesitando. No se trata de exigirle a tu hijo, sino de amar a tu hijo, ser un padre presente para que tu hijo te honre y te obedezca en amor. No hay mayor ministerio en la tierra que el ministerio de un padre que discipula a sus hijos en el Señor. Porque al final del día no se trata solo de criar hijos obedientes. Al final del día no se trata de formar hijos que conozcan a Cristo y caminen con Dios toda su vida. Se trata de traer a tu hijo a Cristo. Y la única manera que lo vas a hacer es si tú estás caminando con Cristo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a poder ser esa luz en nuestros hogares, a poder reflejar a ese Cristo a nuestros hijos, a nuestra familia. Y que nuestros hijos nos obedezcan no como un mandato, sino por amor y por voluntad propia. Recuerden, no provoquen a ir a sus hijos, sino ámenlo, escúchenlo y estén presentes en la vida de tu hijo. Que Dios les bendiga.